Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra Rodríguez Díaz y junto con mi compañera Victoria Luna Rosa le podemos hablar sobre las bases de datos federadas y las no federadas. Una base de datos federadas es un sistema en el que varias bases de datos parecen funcionar como una sola entidad y cada componente de la base de datos en el sistema es completamente autosostenido y funcional. Cuando una aplicación consulta la base de datos federadas, el sistema analiza cuál de los componentes de la base de datos contiene los datos que solicitan y pasa la solicitud a la misma. Como sabemos, las bases de datos federadas pueden ser consideradas como la virtualización de la base de datos de la misma manera que la virtualización de almacenamiento, que hace que varias unidades de disco parezcan como una sola. Una base de datos federadas puede estar compuesta por una colección heterogénea de bases de datos, en cuyo caso permite a las aplicaciones mirar los datos de una manera más unificada, sin tener que duplicarla a través de bases de datos o hacer varias consultas y combinarlos manualmente. Y las bases de datos no federadas, un sistema de bases de datos no federados es una integración de un sistema manejador de base de datos componentes que no son autónomos. Esto significa que los sistemas de base de datos componentes, al participar en una federación, pierden su autonomía y cualquier operación debe hacerse sobre la base de datos global. En un sistema de este tipo no se distinguen los usuarios locales y los usuarios no locales, y un tipo particular de sistema de base de datos no federado en el cual todas las bases están completamente integradas para proveer un esquema global. Un esquema global simple puede ser llamado un sistema multibase de datos unificado. Y esto lógicamente parece, parece a los usuarios como un sistema de bases de datos distribuido. Y aquí tenemos un ejemplo eh, de unas bases de datos federadas. Tenemos que un banco puede utilizar una base de datos federadas en las que las transacciones se dividen por años. Los usuarios a menudo solo miran las transacciones en el último año y el sistema solamente tendrá que tocar uno o dos componentes de la base de datos. Por otra parte, al dividir la base de datos por ID de cliente, no es probable que funcione bien y un conjunto dado de transacciones implicará una distribución aleatoria de los identificadores de los clientes, lo que significa que la consulta será enviada a muchos o potencialmente a todos los componentes de la base de datos. Esto se elimina el beneficio de la base de datos federadas y casi todas las filas terminan en la búsqueda, y esto solamente aumentará la latencia global de la consulta debido al direccionamiento de las consultas. Y eso sería todo. Muchas gracias.